Hola a todos, ¿cómo están? Somos amigos del pueblo. La semana pasada estuvimos discutiendo las expresiones de Batia, nuestras opiniones sobre ella y qué tal vez se escondía detrás de las palabras del presidente del Senado. Esta semana vamos a irnos un poquito más light y vamos a discutir propuestas y filosofías educativas alternas, ¿verdad? Porque no todo tiene que ser como lo hacen los americanos o como se está haciendo ahora mismo en Puerto Rico, sino que fuera de Estados Unidos hay otras ideas y otras, como quien dice, approaches a la educación. Así que vamos a tener una discusión un poquito más light sobre eso. Sí. Vamos a empezar contigo ahora. Bueno, primero que nada, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren, ¿verdad? Yo lo que hice para esta parte fue que busqué un libro sobre un plan de educación de Puerto Rico de la señora Ana Elvia Quintero, que lleva más de 20 años trabajando en el sistema educativo público de Puerto Rico. Así que, resumidas cuentas, lo que hice fue identificar 3 áreas en las que podemos mejorar. Básicamente, la primera área está enfocada en el apoyo que se les puede dar a los estudiantes, ¿verdad? En donde algunas escuelas ya hacen esto, como la Federico Asenjo en Barrio Obrero, la escuela Juan Domingo en Guaynabo, partiendo del supuesto de que todo estudiante tiene el derecho a recibir una educación que reconozca sus talentos, porque usualmente lo que hemos hecho en el pasado es atacar un poco al mal desempeño del estudiante. O sea que si vemos a lo mejor qué talentos esconde ese estudiante y en qué áreas podemos mejorar el desempeño de acuerdo a sus talentos, pues podríamos, ¿verdad?, traer una mirada distinta. También podemos desarrollar la enseñanza a partir de las experiencias, temas o preguntas que ellos mismos surgieran durante... Un ejemplo puede ser, estamos en un salón de clase y en vez de que el profesor o el maestro esté constantemente diciendo cuál es el material o repitiendo el material que el estudiante debe memorizarse, podemos decir al estudiante que pregunte o traiga sugerencias de acuerdo a sus experiencias de vida. O sea que la educación es un poquito más orgánica, no sea tanto de seguir un esquema de un sílabo ahí según lo que se diga el libro y lo que es, ¿verdad?, tan rígido, sino sí, que sea más que vaya surgiendo naturalmente. Sí, que dé la oportunidad de ser partícipe del mismo proceso. Entonces, adicional al estudiante, podemos enfocarnos también en lo que es el ambiente educativo, para que... ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, mencionamos en la semana pasada que hay unos ambientes educativos que son violentos, hay unos ambientes educativos que tienen, pues, drogas, tienen comunidades que no tienen el apoyo que deberían tener a nivel socioeconómico. Entonces, ¿cómo trabajamos eso? Pues en vez de trabajar unas medidas punitivas hacia el estudiante, pues podemos trabajar unas medidas que desarrollen un ambiente en donde atienda esas necesidades de los jóvenes. ¿Okay? Pero aquí estamos hablando más de la violencia entre estudiantes, o maybe de estudiante con con los maestros, con la institución. Más o menos. Sí, yo diría como que tanto la violencia que se engendra dentro del contexto académico como fuera del mismo. Y el compañero Meléndez puede traer un poco más esa perspectiva a nivel sociológico. Sí, tú tienes como también otra perspectiva en cuanto a lo de la violencia, que es bastante interesante. Precisamente, que la gente piensa en violencia, siempre en tiros, en agresiones físicas, verbal, pero también hay que tomar en consideración cuál es la estructura del sistema educativo y sobre todo cuál es la cadena y el ejercicio de poder que se tiene. O sea, quién maltrata al maestro, cómo se maltrata a su vez la cadena de agresión del maestro al estudiantado, cómo se plantea la propia educación en sí misma al no considerar al estudiantado como sujetos que deben crear su propia educación. Ya eso de por sí es un acto violento. Y no necesariamente incurre en una falta de respeto verbal, en una agresión física, pero... Puede ser psicológica, puede ser maltrato psicológico a través de insultos, de desmotivación hacia el estudiante que no tiene las capacidades, por ejemplo, que todo es bruto, ¿verdad? Ese tipo de insultos van deteriorando tanto la motivación del estudiante como del mismo maestro porque siente que no tiene la capacidad para educar. Y yo quería plantear, más profundo que lo físico también. Yo quería plantear algo también, es que este tipo de dinámica no es exclusiva de la escuela pública o del sistema de enseñanza público. No. Esto, la escuela privada y diversos tipos de instituciones también lo replican y es algo que hay que considerar a la hora de trabajar como en la educación como proyecto de país. Pero nada, yo hablaré de eso un poco más adelante. No, pero si quieres continuar con la educación, bueno, pues yo sí. Confianza. Claro, yo creo que es fundamental que se tome en consideración la educación como un proyecto político. Usualmente usted escucha en la calle que la gente dice, no, es que no debes politizar la educación, la política y la educación van separadas. Yo creo que eso es una falacia y más que eso, es una falta de respeto a la inteligencia de cualquier ser humano. No, y el Departamento de Educación de Puerto Rico es uno de los más politizados en el gobierno. La educación siempre es parte de un proyecto político porque tiene que ver más que todo con libertad. Y
para eso quiero citar una frase de Eduardo Galeano que para mí es fundamental. Y dice, libres son quienes crean, no quienes copian. Libres son quienes piensan y no quienes obedecen. Oye, ¿qué es lo que está planteando esta frase? Lo que te está diciendo es, yo quiero tener gente que cree cosas, yo quiero tener gente que piense, que tenga sueños, que tenga ilusiones, no que sean... Análisis crítico y no embotellarte tanto, no es tanto la data, no es meterte mucha data del cerebro, sino que tú puedas pensar y crear tus propias ideas. Análisis de contenido, ¿verdad? Crítica constructiva, cooperación en vez de competencia. Ese es otro punto bien importante. Exacto. Nuestro sistema educativo está fundamentado en la competencia y sobre todo en los estándares valorativos. ¿Qué nosotros sacamos de la competencia? Cuando tú compites con otro, ¿qué es lo que logras? No es básicamente, lo que estás haciendo es negar la existencia del otro. Si tú llegas primero y yo llego segundo, ¿quién es el que brilla? Bueno, Gabriel llegó primero, todo el mundo aplaude a Gabriel y entonces yo soy el segundo, el admirador del primero. ¿Qué tipo de jerarquía? Entonces, cuando tú estableces ese tipo de jerarquía, ese tipo de competencia, eso es lo que vas a replicar en el mercado de trabajo, porque tú y yo vamos a competir por un puesto de trabajo, pero realmente ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a competir tú y yo o vamos a aportar al país? ¿Qué prima sobre eso? Yo creo que eso hay que considerarlo. Otra cosa, la valoración y preparación de los docentes en este país. Exacto. Ese era otro punto que quería traer. Pues básicamente, adicional, ¿verdad? Actualmente muchos de los diseños de capacitación de los maestros en Puerto Rico están basados en talleres subcontratados con distintas agencias gubernamentales o no gubernamentales o contratistas que se lucran muchas veces de estos proyectos de país, como dice Víctor, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con los talleres? Usualmente los talleres se enfocan en transmitir una información contenida o enlatada en unas 2 horas, 2 o 3 horas, puede ser durante una semana. Entonces, el problema es que no se enfoca en lo que es la construcción del nuevo conocimiento y la integración del conocimiento que ya trae el maestro de la clase, de sus experiencias de años dando clase, ¿verdad? De las relaciones que se dan con el mismo estudiantado, con administradores y el entorno social que vive. Y no se integra en la misma participación, ¿verdad? En preguntas-respuestas, en sugerencias de cómo puede ser la capacitación de acuerdo a sus necesidades específicamente, porque todas varían de acuerdo a los distintos pueblos que pertenezcamos y las distintas escuelas en donde los maestros enseñen. Y creo que también hay que hablar sobre cuál es la formación per se que tienen los maestros a nivel de educación superior. ¿Cuánto se les prepara para afrontar la realidad social que tienen en sus salones de clase? Que tienen, oye, los maestros no solo son maestros, son psicólogos, son amigos, incluso llegan a ser hasta familia de su alumnado. O sea, la relación que se desarrolla va mucho más allá que la simple estructura de maestro-estudiante. Es algo bien personal y creo que eso es algo que está muy infravalorado en este país. No, de hecho, hablando de eso, de la perspectiva de como que del valor del maestro, algo que siempre se trae a colación cuando uno, bueno, por lo menos en nuestros grupos de amistades, es que para entrar a educación, la Facultad de Educación de la UPI no es una de las que tiene el IGS más bajito en la Universidad de Puerto Rico. Eso es un problema. O sea que la gente que se supone que sean los mejores y sean los que nos van a enseñar a nosotros en nuestro futuro de educación, y ellos supone que sean los mejores y son los que nos van a enseñar a nosotros, entonces son los que tienen el sedazo más leve. O sea, los requisitos más bajos, de los requisitos más bajos son esos. Y eso te deja saber a ti cómo se valora lo que hacen los maestros en este país. Y de hecho, y el clásico, la historia que siempre dicen de la gente, que cuando una persona va a decir, yo quiero ser maestro, ¿qué es lo que te dicen? Eso no paga, pero ¿para qué? Eso no paga, eso es súper difícil, es como total negación y devaloración de lo que es ser un maestro. Sobre todo tomando en consideración que esa es la gente que tiene como propósito cargar el futuro del país. O sea, yo creo que eso tiene muchísima relación con la carencia de un proyecto político de país. O sea, cuando tú no tienes una idea clara de lo que quieres, de aquí a 15, 20, 25, 30 años, pues tú devalúas a los maestros, no asignas los fondos como corresponde, no se entra en un debate sustancioso sobre cuál es la pedagogía más adecuada para formar a los ciudadanos del país. Entonces, todo eso redunda pues necesariamente en las carencias que hay a nivel macropolítico en el país. Todo esto sin contar el proyecto político donde se descarta a propósito una enseñanza tanto a nivel primario como secundario de lo que es la política en sí. O sea, la gente llega a la universidad sin conocer
absolutamente nada de lo que es la política. Lo que conocen es politiquería, pero de política conocen muy poco. No sé, eso yo creo que sí, digo nada, al final un pensamiento breve, citando el libro, que las transformaciones en la enseñanza deben ser dirigidas al contenido, de manera que cuando se enseñe con sentido. Y rima, pero a la misma vez es cierto, por el hecho de que no podemos estar enseñando por enseñar y por cumplir con unos requisitos, ¿verdad?, de los currículos académicos. Tenemos que enseñar para que las personas se lleven ese conocimiento y lo apliquen a su vida. Así que no es cuestión de llenar un checkmark, un checklist de la cosa. Pero yo quería añadir otra cosa, hablando del contenido, que el contenido tiene muchísimo que ver con currículo y a la misma vez con el paradigma de la respuesta al que he hecho alusión en videos anteriores. Todo el tiempo se habla de precisamente el contenido es importante, lo que los estudiantes se llevan. Tú bien dijiste ahorita que era necesario que el alumnado tuviese una serie de preguntas, que se atendieran esas inquietudes, pero oye, hay que dejar un espacio para que ellos presenten no solo sus dificultades, sino también sus inquietudes y sus deseos, porque ¿de qué vale que tú quieras educar a una persona si no conoces los deseos, si no conoces hacia cuáles son las aspiraciones? Yo creo que es como querer llevar el burro al río, pero no va a poder obligarlo a beber. Entonces, yo sé que es la peor analogía que pude haber utilizado, pero tiene sentido. Sí. Yo creo que esto ha sido una muy buena discusión. Es una discusión que yo creo que va a ayudar a que mucha gente pueda para estimular este tipo de diálogo y para ver que hay otras filosofías y otros acercamientos a la educación, que o sea, no tenemos que necesariamente seguir lo que estamos haciendo, sino que se puede evolucionar en ese sentido. Pero ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por ver nuestro video. Nosotros somos Amigos del Pueblo. Hasta la próxima.